La segunda pregunta del día viene por parte de una chica que me dice: me encanta la costura, hacer mis propias cosas, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo de ir formalmente a estudiar. ¿Algún tip? Sí, la verdad es que en Panamá hay cada vez, no solamente online, sino también físicamente, cada vez más lugares donde podemos aprender a hacer estas cosas que nos gustan, ya sea de costura, ya sea de diseño, lo que sea. Y le voy a dar la opción sobre eso muy chévere ahorita más adelante. Pero algo de la costura, que diría yo que es una de las cosas más complicadas y que menos personas saben y que menos cosas se pueden aprender en verdad por un tutorial en YouTube o otra manera, son los patrones. Se lo digo por experiencia. Yo tomé un diplomado y los patrones son un tema, pero una vez que los aprendes, es maravilloso. Puedes crear tus propias cosas de una manera súper fácil. Y la idea de esos patrones nace especialmente por eso. Una vez que llega entonces la Edad Media, alrededor de 500 años después de Cristo, la que es la Edad Media alta, empiezan a crearse ya vestimentas un poquito más ceñidas al cuerpo. Así que necesitaban tener algún tipo de patronaje para entender, más que todo unos dibujos o la manera en que lo ponían sobre el cuerpo de la persona, para poder entender cómo hacerlo un poquito más pegado al cuerpo. Luego, durante la Edad Media baja, empiezan a hacer otro tipo de cosas, por ejemplo los corsets y también las calzas, que eran como una especie de media que utilizaban los hombres, especialmente abajo de lo que era la indumentaria militar. Entonces empiezan a crear también diferentes tipos de patrones de cómo cortar todas estas piezas y luego juntarlas todas, especialmente el corsé, que necesitaba obviamente que fuera bastante ceñido al cuerpo. Entonces cada vez más, a medida que iba cambiando la indumentaria, se necesitaban diferentes tipos de recursos para poder entonces coserlo todo de manera de una sola pieza. Luego en el año 1580 nace el primer libro de patronaje, que en realidad no era específicamente de patrones, sino de cómo poder ahorrarse un poquito más de tela. Juan de Alcega fue el que escribió este libro y obviamente eso cambia por completo toda esta industria de costura, porque claro, no era específicamente de patrones, pero sí era un avance hacia cómo poder utilizar las telas de manera más recursivas y no gastar tanto, eso es lo más específico. Durante el barroco, 1600, más que todo los corpiños, era lo que se necesitaba ceñir muchísimo más al cuerpo, cada vez más, se hacía más pegado, entonces los patrones iban destinados hacia eso. Llega entonces el romanticismo, los años 1700, y el patronaje y la costura se vuelve algo como más generacional, inclusive casi secreto. Era bastante especial conocer sobre los patrones, se hacía más que todo en los libros, se veían de una sola talla. Hacia los años 1790 ya hay mucho más libros de patronaje, pero eran muy simples, más que todo eran de mangas y corpiños, cuerpo medio, pero especialmente después de que nace la cinta métrica en el año 1818, entonces las personas pudieron empezar a medir, porque antes era de a ojo, pudieron empezar a medir específicamente cada parte del cuerpo de la persona que le va a hacer su pieza, a su vestido, y de esa manera entonces poder casi hasta diseñar sus propias piezas, las costureras, y era mucho más fácil. Ahora, muchos eran analfabetas, o sea que era un poco difícil que leyeran estos libros, pero obviamente al poder empezar a medir y poder, a los que tenían obviamente muy buen ojo, verlo a ojo, ya entonces creaban los patrones específicos para cada tipo de cuerpo y no era algo general como lo que se veía en los otros libros. Hacia el año 1850, entonces se empieza a ver un poquito lo que era la utilización de plancha en vez de los pliegues. La plancha se utilizaba más que todo para poder achicar ciertas ropas, para poder cambiar un poquito la manera que se ponían, antes que nacieran los pliegues como los conocemos hoy en día. Todo esto da pie, obviamente, tener esto de que si aquí van pliegues, aquí van pinzas, aquí van cortes, todo esto da que a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, entonces empiezan a crearse herramientas específicas para la utilización de lo que son los patronajes. Obviamente diferentes tipos de reglas, diferentes tipos de agujas, diferentes tipos de telas, todo para entonces crear estos patronajes que eran tan importantes en esa época. En el 1920 nace entonces el primer libro como de patronaje que conocemos hoy en día de verdad, con todos los símbolos, las mediciones, la manera en que se hacía el patronaje correctamente. Se llama Cut and Punch y eso cambió la industria por completo.